Daniel Ramos presenta Tras las redes. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean todos bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Para los que no me conocen, que están llegando nuevos en este 2021, yo soy Daniel Ramos y en este video vamos a reaccionar a los vestidos de las ganadoras del Miss Grand International y vamos a elegir un vestido ganador o dos o tres. Vamos a ver cuáles son mis favoritos y tus favoritos de las ganadoras, que hasta ahora van 9, pero que este año se suma la reina número 10. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar. Vamos a iniciar con Yanely Chaparro. Ella es Miss Grand International 2013 de Puerto Rico. Yanely usó un vestido espectacular que la ayudó a resaltar su figura y su belleza. Un vestido bastante sencillo, diría yo. Para mí es un vestido súper sencillo. Es una malla bordada, una malla con diferentes círculos que van de mayor a menor, es decir, se van degradando hasta llegar a la parte de abajo. Es un vestido que no tiene gran ciencia, un vestido súper bello, pero que en el escenario cobra vida. En el escenario ayudó a resaltar su belleza y sin duda alguna esta mujer se vio con su total look reina total y definitivamente la hizo acreedora de la corona. A mí en particular me encanta este vestido porque se ve atemporal, es futurista. Yo este vestido en el año 2013, lo veo ahorita en el 2021, lo veo en el 2030, lo veo en 1800, es decir, un vestido que se puede usar en diferentes temporadas, en diferentes años. Ahora estamos viendo a Miss Grand International 2014, ella es Les García de Cuba, que lució un vestido bastante difícil de llevar y sobre todo en Miss Grand International, que siempre los escenarios son bastante oscuros. Llevar el color negro en un concurso de belleza es totalmente arriesgado, pero que ella salió totalmente airosa. A mí me gustó el vestido, la forma de aquí arriba que le hacía lucir su figura, tenía como unas flores que iban en degradé hasta la falda de abajo. Me encantó el diseño y cómo lo llevó a ella, el total look, el cabello, el maquillaje, se vio divina, estupenda. Esta es una de las formas en la que uno dice, bueno, el color negro no siempre es negativo y aquí ella lo supo demostrar, que salió bastante airosa con este color porque se veía bien y además irradiaba una luz de reina. A mí del vestido me gusta muchísimo por esta abertura que tiene acá, se ve sexy pero a la vez elegante. Ahora estamos viendo a Anea García, ella es Miss Grand International 2015 de la República Dominicana, una mujer espectacular que lució un vestido divino, regio. A mí en lo particular me encantó su vestido, su total look, el cabello, el maquillaje, todo fue perfecto para ella brillar, la parte de los hombros, el color que iba muy a tono con el color oficial del Miss Grand International. Amé completamente este vestido y para mí pasa a ser uno de los vestidos más icónicos del concurso, no solamente por la pieza sino por la forma en la que ella lo llevó al escenario. Ella brilló totalmente, además que me encantó lo que llevaba acá, que era como algo guindando como con pullitas. Amé completamente el cabello recogido, que además le hacía lucir los hombros, el detalle de los hombros. Para mí fue un vestido hit y de los más recordados hasta el día de hoy. Ahora estamos viendo a otra de las reinas y es Miss Grand International 2016, Ariska Putri de Indonesia, luciendo un vestido de alta costura. Yo le temo este tipo de vestido en realidad, pero ella salió airosa y bueno, ganó esa noche. Un vestido con corte sirena, un vestido que también tiene abertura, se ve sexy, elegante, se ve espectacular, se ve reina, el cabello de lado, el maquillaje. Definitivamente esta niña brilló, esta conjugación de colores del verde como con el dorado, que iba también a tono con la temática del Miss Grand International. Ella se veía como toda una reina, se veía incluso como la imagen oficial, la silueta del logo del Miss Grand International. Definitivamente ella brilló.
no es de mis favoritos, pero debo admitir que ella se veía completamente espectacular. Es momento de hablar de María José Lora, Miss Grand International 2017 de Perú, un vestido que fue replicado en muchos concursos de belleza. Este concurso fue tendencia ese año luego del Miss Grand International, porque sin duda alguna esta mujer salió a matar, salió con todo, se vio regia, divina, exquisita, elegante, un vestido que la ayudó a brillar aún más, un vestido en malla completamente, con bordado a mano, tenía un detalle en la parte de los hombros que iba hacia la espalda, tenía toda la espalda descubierta que la hacía ver sexy pero a la vez elegante, un maquillaje, un peinado divino. Sin duda alguna María José brilló con este vestido y fue un vestido tendencia, un vestido icónico y un vestido que para mí no se ha salido de la memoria de todos los que seguimos el Miss Grand International. Uno de los mejores vestidos sin duda alguna es el turno de Clara Sosa, Miss Grand International 2018 de Paraguay. Clara usó un vestido color blanco, como con un polizón al lado. Ese polizón no era grande, pero tampoco era pequeño. O sea, siento que el polizón la ayudó en el escenario a resaltar aún más. Siento que el polizón era lindo, tenía movilidad, no era este típico polizón grande y que muchas veces estorba, sino que era un polizón lindo. Además tenía como unos apliques que iban desde el cuello hasta la parte del polizón, era manga corta. Sin duda alguna un vestido que la ayudó a brillar en esa noche. No es de mis favoritos, pero debo admitir que ella brilló, sobresalió en el escenario por el color, porque recordemos que el Miss Grand International siempre el escenario es oscuro y si llevas un color claro o en este caso blanco vas a brillar sin duda alguna como lo hizo ella. Ahora hablemos de Miss Grand International 2019, Valentina Figuera de Venezuela, quien usó un vestido espectacular del diseñador venezolano Nidal Noaillet, un vestido divino, espectacular, que tuvo doble función, sacó el mismo de la preliminar y en la final, simplemente que en la preliminar tenía un polizón, en la final le quitó ese polizón y salió solamente con la columna, que era una columna en malla con bordado completamente hasta la parte de abajo en plateado espectacular. Tenía como unas semihombreras acá, tenía como algo guindando, espectacular. Sin duda alguna un vestido que para mí evoca mucha elegancia, garbo, glam. Sin duda alguna un vestido que la hizo brillar y que era completamente distinto a los vestidos que estaban presentándose esa noche, que tenían aberturas, que eran muy sexy. Pues no, este vestido estaba en la línea del glamour, en la línea de lo glam, y ella brilló como nunca en este certamen y la hizo acreedora del título. Hablemos ahora de Miss Grand International 2020, Avina Apia de Estados Unidos. Avina, por supuesto, ganó con un vestido color amarillo que resaltó en el escenario como nunca. Ella brilló, definitivamente era un diamante, era algo espectacular. Se diferenciaba del resto de las candidatas por el color, por su tono de piel, el vestido que le quedaba como un guante, un vestido espectacular con un escote acá, tenía también una abertura en la pierna, se veía sexy pero elegante. Amé el total look de Avina, definitivamente espectacular, con ese toque, con un collar a tono con el vestido. No es de mis favoritos porque este tipo de tela como que no, pero lo que sí debo decir es que el color en el escenario se veía increíble, y en esa cinturita tan pequeña como la de Avina, sin duda alguna resaltó y brilló. Ahora hablemos del vestido de Nguyen Tuc Tuy. Ella es Miss Grand International 2021 de Vietnam. Ella ganó con un vestido inspirado en un vestido de Cher espectacular, muy lindo, que le hacía lucir en el escenario su figura, con los colores del Miss Grand International, verde, dorado, bellísimo. El cabello hacia atrás fue un completo sí. Ella se creció en el escenario y sin duda alguna lució un vestido divino que para mí
bello, bonito, más no resaltante. Para mí no es de los más guau del Miss Grand International, pero debo admitir que a ella le quedaba muy bien y le ayudó a acercarse un paso más a la corona del Miss Grand International. Amé la degradación de colores entre el verde y el dorado en la parte de arriba, como en el sostén, y en la parte de la falda también tenía como ese degradado que me gustó muchísimo, pero no es de mis máximos favoritos. ¿Es de tus favoritos? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál es tu vestido favorito? Pues déjamelo saber aquí abajo y yo los estaré respondiendo. Mi vestido favorito de las 9 Miss Grand International es el de Miss Grand International 2017 María José Lora, un vestido icónico, un vestido espectacular, un vestido que tuvo muchísimas réplicas luego de su año y que todavía tenemos en la memoria, no solo el vestido sino el performance que ella dio esa noche en Miss Grand International, un vestido que la ayudó a acercarse un poco más a la corona, definitivamente de los mejores vestidos. Muchísimas gracias por ver este video completo. Si te gustó, recuerda darle un like aquí abajo. Por supuesto, no olvides suscribirte y activar la campanita, porque de esa forma es que ustedes me apoyan a mí, suscribiéndose y activando la campanita y regalándome un like. Muchísimas gracias por ver este video. Si me quieren seguir en Instagram, lo pueden hacer como @soydanielramos. Nos vemos por allá y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.